Muy bien, seguimos en el programa La Buena Educación, compartiendo ideas, compartiendo estrategias para ayudar a nuestros hijos a comprender lo que leen. Estamos con la especialista del Ministerio de Educación, Cheri Damblosiers. Cheri, nos estabas comentando un poquito sobre las técnicas, sobre algunas estrategias que los papis podían utilizar en casa para ayudar a sus hijos a comprender. Cuéntanos, por favor. Sí, Jessy, estábamos mirando un poquito cómo trabajar la comprensión en un texto narrativo. Decíamos en cuentos, fábulas, ¿no? Relatos, que es lo que normalmente los papis más leen con los niños. Entonces, por ejemplo, miremos un textito en el cual hay una fábula de un zorro y un sapo. Ajá. Y en esa fábula se cuenta que el zorro y el sapo pactan hacer una carrera. Este zorro era muy, muy vanidoso y decide burlarse antes de que los dos salgan a empezar la carrera, ¿no? Y el sapo va poniendo a la orilla del río a sus hermanitos sapitos y cada vez que el zorro le pregunta dónde está, él aparentemente le contestaba. Y así llegan hasta el final de la carrera, el zorro llega agotado, pero el sapo ya lo estaba esperando en el tramo final de la carrera. Ajá. Entonces, a ver, Jessy, ¿qué preguntas se te ocurren que podríamos hacer a partir de ese texto? A ver, la idea primero entonces es que ustedes papás con sus hijos lean este cuento es así como muchos otros que ustedes pueden ofrecerles, ¿no? Y empezamos a hacer preguntas. A ver, Cheri, ¿qué le podemos preguntar? Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cómo era el zorro del cuento? ¿Cómo era el zorro del cuento, Cheri? A ver, era un zorro, hemos dicho que era muy vanidoso, ¿no? Muy creído de su triunfo, Ajá, ¿no? muy bien, muy bien. También le podríamos preguntar dónde vivía este zorro. ¿Dónde crees que vivía, Jessy? A ver, me dices que estaba cerca de un río. Yo supongo que era un zorro que estaba viviendo en el campo. Así es, el zorro vivía en el campo, ¿no? Muy bien. Y podríamos preguntarle, ¿qué le pasó al zorro? A ver, al zorro le ganaron la carrera. El sapo le ganó porque el sapo tuvo la idea de poner a sus amiguitos. ¿Qué onda, es cierto? Así es. Entonces, ¿cómo podríamos decir que era el sapo o cómo era el zorro? El sapo era astuto. ¿Y el zorro? Y el zorro dijimos que era creído, que era vanidoso, ¿no? Así es. Fíjate cómo a partir de preguntas muy sencillas podemos ir dialogando sobre los textos que van leyendo nuestros niños. Cheri, ¿y cómo se llamaba esta actividad? Esta se llama la ficha de personajes. Consiste en que al lado izquierdo de una hojita dibujamos al personaje. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto, el sapo o el zorro. Y a la derecha nosotros ponemos preguntitas y dejamos un espacio para que los niños vayan completando los datos, así como nosotros lo hemos hecho. Qué bonito, ¿no? Lo podemos hacer oralmente o también lo podemos hacer por escrito. Si lo hacemos por escrito, le podemos agregar algún ingrediente por ahí más de afectividad, como decíamos, por ejemplo, leemos en familia, luego decimos cuáles son las características del sapo o el zorro y le regalamos el dibujito, la ficha al miembro de la familia que adivinó qué personaje se trataba. Miren, qué bonito. Como jugando, estamos ayudando a nuestros niños a comprender lo que están leyendo. A ver, bienvenida Marlene, nos estás llamando desde Bancay. Sí, señorita, buenos días. Hola, Marlene. Yo quería consultarle, ¿sabe qué? En comprensión lectora, a veces las lecturas tienen que ser, a veces cuando dan los libros son tan largos o cortitos nomás, porque a veces el niño no comprende. Hay cosas, por ejemplo, que vienen sinónimos, antónimos, y yo donde trabajo en una zona rural, a veces los niños, tú sabes que no contamos con una biblioteca, que ni siquiera tenemos internet, que los niños puedan entrar ahí, siquiera puedan ver el significado. ¿Cómo podría ser, señorita? Yo quisiera tener ese problema. Muchas gracias, Marlene. Ahora te contestamos. Bienvenida Mercedes desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, señorita. Sí, bueno, quisiera dar mi opinión acerca de mi hija. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo generalmente hago es cuando vamos de paseo, vamos al parque, vamos a la playa, cuando llegamos a casa, le empiezo a explicar cada cosa, que el mar, la arena. Entonces la bebé me empieza a explicar también y trato de que ella lo dibuje y que le escriba y que vaya describiendo cada cosa, es decir, el árbol, el parque, y desearía saber si es el apoyo también para la bebé. Claro, muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Y ahora tenemos a Olga desde Chota. ¿Cómo estás, Olga? Muy Bienvenida. buenos días, gracias. Cuéntanos. Yo quería comentar, yo por ejemplo tengo un hijito de 5 años y le encantan los cuentos, le encanta todo tipo de cuentos. Por las noches le leo los cuentos, todo eso, y veo que mi hijito
le he comprado una colección de cuentos ecológicos. Ajá, qué bonito. Y entonces me dice, hay que cuidar el medio ambiente. No, ven en la calle, mami, ¿cómo no cuidan el medio ambiente cuando ven que tiran? Entonces, y eso le ayuda muchísimo a mi hijo, los cuentos, todo eso. Le encanta la lectura a mi hijo. ¡Ay, qué bonito, qué bueno! Sí, yo solamente quería decir si estaría bien, porque yo todas las noches le leo cuentos a mi hijo, todititas las noches, no hay ni una noche que mi hijo dice, mami, es hora de mi cuento. Entonces, mira, te reclama su cuento. Sí, no sé si estaría bien eso, que le lea todas las noches, o no sé, ¿qué me dicen ustedes? A ver, escucha su opinión. Muchísimas gracias, Olga, por tu participación. Cheri, qué interesante, ¿no? Qué bueno, qué interesante y qué necesario que darle a nuestros hijos los tipos de textos, las lecturas que a ellos les gustan, ¿no? Porque por ahí empieza también el asunto de la lectura. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos comentas, Cheri, sobre lo que dicen los papis? Así es, mira, con respecto a Marlene, que nos llamaba desde una zona rural, por la cual la felicitamos por su interés. Sí, claro. Decirle de que si no tiene una disponibilidad de textos a la mano, podemos usar los textos que están en la comunidad. En todas nuestras comunidades hay siempre relatos que son de la comunidad, de las tradiciones de nuestro pueblo, y eso los podemos escribir y hacer que los niños lean y comenten, porque además de que estamos valorando lo que nuestra propia comunidad está y fomentando la identidad, estamos también haciendo un vínculo entre el niño y su comunidad y su identidad cultural, ¿no? Podemos escribirlos nosotros en un papelote o en un textito, en una hojita, y leerlo y compartirlo con los niños. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que nos mencionaba Marlene en algún momento, es que este nivel de complejidad de los textos vaya de lo más sencillo a lo más complejo. Es decir, primero empezamos a leer textos de pequeña extensión, con pocos diálogos, con pocos personajes, con pocas palabras que tengan sinónimos y antónimos, como ya nos mencionaba, y luego, conforme los niños van comprendiendo textos sencillos, vamos ampliando a otros que sean más y más complejos, ¿no? Más largos, con mayores personajes, con mayores diálogos. Por lo demás, felicitar a nuestros papis y a nuestras mamis que nos han llamado ahora por el tema del fomento y el interés de la lectura. Esta mami, por ejemplo, que nos comentaba que leía todas las noches con su niño, ¿no? Qué interesante, porque además de despertar el interés por la lectura, está afianzando este vínculo afectivo en un momento tan importante para los niños, que es la hora de dormir, ¿no? Separarme de la actividad, de todo lo que ha significado el día, para entrar en reposo, en un ambiente de calma y de afectividad, ¿no? Claro, y ahí también se desarrolla lo que decíamos, este vínculo, porque como dice Cheri, es parar un poco las actividades del día, juntarme, establecer un espacio especial con mi mamá, con mi papá, ¿no es cierto? Y desde ahí también se desarrolla este placer por la lectura, porque lo ligo, lo relaciono con algo que emocionalmente me gusta, ¿no es cierto? Desde ahí, claro, vamos formando una buena relación con nuestros hijos, pero además vamos haciendo entender a los niños que la lectura es una cosa placentera, una cosa bonita, ¿no? Y no solamente se pueden leer cuentos, también hay muchísimos otros tipos de lectura que los niños pueden leer, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, mi hija, por ejemplo, prefiere leer textos tipo información, enciclopedias, revistas, que leer cuentos. No necesariamente cuentos, aunque los cuentos sí son muy divertidos. También hay otras formas, ¿no? Sí, mira, qué interesante lo que estamos conversando, Jessy, porque justo en las rutas de aprendizaje que el Ministerio de Educación está impulsando ahora para todos los profesores de las diversas zonas de nuestro país, se propone justamente esto como una idea básica, ¿no? Que los niños y las niñas lean diversos tipos de textos desde muy temprana edad. Los narrativos ciertamente nos enganchan por el tema afectivo, pero también es parte de los intereses de los niños leer textos informativos, por ahí algún texto instructivo para hacer algún trabajito manual, una receta sencilla, para llegar a un lugar marcando un derrotero. De diversas maneras podemos ir introduciendo a nuestros niños en la lectura de diversos tipos de textos. ¿Por qué? Porque es así como los van a ver en el mundo real. En el mundo real vemos cuentos, pero también vemos noticias, vemos avisos, vemos textos que nos informan sobre animales o sobre algún artefacto, ¿no? Nos dan pautas de cómo armar, por ejemplo, si compramos un celular, cómo armar el celular, cómo armar una cajita de regalo o lo que fuera. Entonces, permanentemente en interacción con diversos tipos de textos. Muy bien, muchas gracias, Cheri. Recuerden que también pueden opinar y preguntar mediante el Facebook Cambiemos la Educación.
Por ejemplo, queremos saludar a Gloria Gárate, a Walter Pérez, a Ani Alvarado por su interés por participar en este programa. Bien, tenemos a Alina desde Lima. Alina, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo estás, muchas gracias Alina? por sus aprendizajes en el programa. Y Muchas que gracias si por participar. si lo pueden poner también en otros horarios, es decir, en la noche para los que estamos trabajando. Mi pregunta es, yo tengo acá en mi casa 2 niños, uno de 2 y de 3 años. ¿Cómo podría incentivarlos hacia la lectura? Porque quieren ver televisión todo el día. Ya, muchas gracias. Por si acaso, Alina, también puedes escuchar los programas en el Facebook, los colgamos una vez que los tenemos, los ponemos al Facebook por si tu horario no te permite escucharlo en este momento, ¿no es cierto? Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, a ver, Cheri, nos estabas comentando. Sí, Jessica, estábamos mirando la pregunta de Alina y de repente una primera entrada para ella puede ser llevándolos al teatro, por ejemplo, que ahora vamos a anunciar algunos eventos culturales que se dan en las diferentes regiones. Vamos al teatro, miramos una obrita de teatro que un poquito les jale el interés y a partir de eso empezamos a decir, a ver, qué otras cosas, qué otras historias y qué otros personajes podemos aprender a conocer a partir de la lectura. Muy bien. Entonces estabas comentándonos sobre algunas técnicas, algunas estrategias más que técnicas, ¿no es cierto?, para comprender la lectura. Nos hablabas de las fichas de personajes. No sé si se acuerdan esta actividad que hicimos sobre el sapo y el zorro. Qué interesantes, qué sencillas y cómo manera de juego podemos nosotros ir ayudando a nuestros niños a desarrollar su lectura, ¿no es cierto? ¿Qué otra forma nos puedes recomendar, Cheri, para trabajar con nuestros niños en casa? Bueno, veíamos la ficha de personajes en la que poníamos el dibujo del personaje y luego hacíamos preguntitas sobre los aspectos principales del texto. Y luego en el resumen hacemos una primera lectura del texto con el niño o con la niña y vamos marcando en él 2 cosas que van a ser muy importantes, las ideas principales y las palabras que no conocemos. Sobre las palabras que no conocemos vamos a tratar de encontrar el significado de ellas por las otras que están alrededor de la palabra o expresión que no conocemos. Si después de hacer varios intentos no lo logramos, buscamos el diccionario. Una vez que hemos hecho esto, hacemos otra lectura del texto y vamos destacando, subrayando, resaltando o poniendo una notita al margen sobre las ideas más importantes del texto. Finalmente, realizamos una tercera lectura del texto y escribimos con nuestras propias palabras lo que el texto nos ha querido decir y así organizamos un resumen. Miren, ¿cómo podemos ir acompañando a nuestros niños? Elaboramos primero resúmenes con la idea principal, escriben con sus propias palabras lo que han comprendido y luego revisan lo escrito. Venimos a un comercial, por favor.